Vamos a dar la bienvenida a nuestras dos primeras invitadas del día. Se trata de Evalina Gómez Paulino, directora de la Dirección de Análisis Económico Sectorial del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y Yelida Lanco García, coordinadora de la Dirección de Análisis Económico Sectorial de ese ministerio. Ambas vienen a conversar con nosotros del Boletín de Competitividad Sectorial, en el cual se analizan las áreas de competitividad regional que inciden en el desarrollo y desempeño de la economía dominicana. Bienvenidas, un placer tenerles con nosotros. Cuéntenos un poco de esta versión del boletín y cuáles son los resultados en sentido general. Bueno, esta es la segunda versión del Boletín de Competitividad Sectorial que realizamos en la Dirección de Análisis Económico Sectorial. Este es un documento que compila los principales indicadores internacionales a nivel sectorial que miden de cierta forma la competitividad del país. Es un documento, digamos que único en el país porque normalmente se ven los indicadores por separado y este es un estudio que de manera integral, holística, evalúa todos los sectores económicos y la información disponible. La última información disponible al respecto, desde la visión de los organismos internacionales y de instituciones especializadas en cada uno de los sectores económicos. Entonces, esta versión cuenta con 211 indicadores que hemos considerado y evaluado metodológicamente y al final lo que hacemos es un balance de cuál es el resultado en cada uno de los sectores económicos del país frente al promedio latinoamericano, que es la región con la que nos evaluamos en este estudio. Entonces, como podrán ver en los resultados, República Dominicana presenta resultados por encima de del promedio regional latinoamericano en 5 sectores económicos, entre ellos la agropecuaria, las industrias, obviamente el turismo, también en la administración pública y en transporte y logística. También analizamos otras áreas que son... O sea, que esas son las más competitivas. Exactamente. ¿Y las menos competitivas? Las menos competitivas está el sector educación, está la salud y otras áreas transversales, energía, por ejemplo, el sector energético y otras áreas transversales que son muy importantes para el desarrollo nacional, aunque no se identifican como sectores económicos, pero es el caso de medio ambiente, es el caso de la innovación y el desarrollo, que está muy vinculado al tema de la educación. La institucionalidad también. ¿Y han buscado las raíces de por qué no estamos tan bien en esos niveles? Sí, cada uno de esos indicadores, nosotros evaluamos la metodología, muchos de ellos son indicadores que se alimentan de registros administrativos que son reportados a las internacionales desde el país. También utilizan resultados de encuestas nacionales e internacionales y también son estudios, sobre todo en la parte transversal, influyen mucho los estudios de percepción, sobre todo en los temas de institucionalidad. Evidentemente nosotros hacemos un trabajo de análisis para explicar un poco de dónde vienen estas tendencias y depende mucho del sector que se evalúe. ¿Esta evaluación cada qué tiempo se hace? Esta publicación es anual, esta es la segunda vez que lo hacemos. Normalmente estamos publicando en el tercer o cuarto trimestre del año. ¿Y cuál es la relación con otro tipo de estudios? Por ejemplo, el índice de competitividad, en el cual normalmente nosotros somos parte de un grupo de países amplios y donde se mide en base a un indicador ya desarrollado internacionalmente y que además tiene un histórico. ¿Ese índice forma parte de lo que se toma en cuenta o de alguna manera es comparable en cuanto al tipo de información que se recopila? Nosotros en la publicación pasada utilizamos y consideramos el índice global de competitividad porque, como tú bien dices, es digamos el más conocido y el que marca la pauta en estos temas. De hecho, el Consejo Nacional de Competitividad, toda su estrategia se basó mucho en este índice. En este año no ha sido incluido porque lamentablemente, producto de la disrupción ocasionada por la pandemia, no solo ese, sino que muchos otros indicadores e informes que nosotros habíamos considerado en la versión anterior, pues cambiaron sus fechas de publicación, tuvieron
roturas de las series que se estudiaban y no pudieron ser considerados, pero sí es uno de los indicadores que forma parte, es uno de los más importantes, de hecho. Pero este estudio lo que hace es, una unificación de todas las medidas disponibles hasta ahora para poder evaluar cada sector. El índice global de competitividad lo vemos normalmente en términos generales, pero dentro de él, como son índices compuestos, incluyen otras dimensiones. Y entonces esas dimensiones las vamos ubicando de acuerdo a los sectores a los que responden para poder dar una mirada a nivel sectorial de la competitividad en el país. ¿Por qué ustedes dicen que en términos como innovación, desarrollo, territorio y medio ambiente, específicamente en esta última parte, dice, en este último el desempeño fue inferior a la media regional en los índices de desempeño ambiental, cuando se supone que República Dominicana es uno de los países que actualmente tiene una de las mayor cobertura forestal y tiene una mayor cantidad de territorios que son áreas protegidas, como un 13%, mientras que en cobertura tenemos como un 36 o 37%. Entonces, ¿por qué estamos por debajo de los otros? Bueno, muy buena pregunta. Específicamente en esos indicadores, como bien dijo Evalina, medio ambiente es el área que tiene más indicadores dentro del informe. En esos indicadores que usted específicamente expone, República Dominicana está efectivamente por encima del promedio latinoamericano. Pero los otros indicadores que tienen que ver con políticas para reducir la mitigación del cambio climático o exposición ante el cambio climático, como el efecto de los huracanes, muertes por cambio climático, pérdidas económicas debido a impacto de sequías o inundaciones, o por ejemplo, cómo se manejan los residuos sólidos en el país. En ese tipo de indicadores un mecanismo para la protección de la capa de ozono, para la capa de ozono, qué política cuenta el país, cuál es también el grado de capacidad que tiene la población para poder responder, la resiliencia. Ese tipo de indicadores estamos por debajo de la media y eso hace que en promedio en el área la República Dominicana esté por debajo del promedio de América Latina, aunque en algunos indicadores puntuales, como tiene que ver la proporción del país que tiene áreas protegidas para la diversidad marina, biodiversidad terrestre, en ese tipo de indicadores sí estamos por encima del promedio. Y en temas de autosuficiencia energética, ¿cuál es el panorama que tenemos? Bueno, en autosuficiencia energética, en el sector en general tenemos un balance negativo y específicamente en autosuficiencia energética, pues nuestro desempeño es uno de los peores. Básicamente porque este indicador lo que mide es la capacidad de los países de responder con energía primaria, o sea, energía producida dentro de cada uno de los territorios para satisfacer la demanda. O sea, qué proporción de la energía primaria es parte de la oferta total. Y evidentemente nosotros como importadores de hidrocarburos mayormente para generar energía, pues tenemos una oferta de energía primaria muy baja y por lo tanto nuestra autosuficiencia al depender tanto de hidrocarburos pues es una de las más bajas de la región. O sea que en energía tenemos un gran reto. Hablando, quizás yéndome un poco al comentario del señor Geraldino sobre el tema de medio ambiente, que en la conclusión del documento podrán ver que hay 3 áreas transversales que son los grandes desafíos del país: medio ambiente, territorio y la parte de innovación y desarrollo. Lo hemos definido así porque no solamente en la evaluación de los resultados de este año nos encontramos por debajo del promedio de la región, sino también que comparado con años anteriores a lo interno del país hemos visto retrocesos. O sea que en esas 3 áreas tenemos grandes desafíos. Una de ellas, como innovación y desarrollo, mencioné anteriormente, está muy vinculada al tema educativo, sobre todo a la educación a nivel superior. Digamos que la motivación a que esa área de la educación se desarrolle
que haya más inversión en innovación y desarrollo es un punto clave para aumentar la competitividad de Yo no nuestro sé país. quién me responderá a esta pregunta, si Evalina o Yelida, pero las dos están ligadas al análisis económico sectorial. Suponemos que el Ministerio de Economía y Planificación le suministra información a otras instituciones del Estado en torno al comportamiento de la producción nacional, de los diferentes rubros, de los diferentes productos. Sin embargo, aquí han venido, por ejemplo, representantes de Proconsumidor, representantes del Ministerio de Agricultura, y han dicho que los precios, por ejemplo, en septiembre han bajado, que los precios han bajado en los últimos meses. Sin embargo, el propio informe de ustedes lo desmiente. El informe de ustedes, por ejemplo, que aparece hoy publicado en los periódicos, dice que más del 50% de los productos agropecuarios de mayor consumo a nivel nacional registraron un aumento de precio de aproximadamente 2.8%. ¿Es que ellos no se llevan de esos informes? ¿O cómo es que estamos hablando entonces? No, de hecho, en ese mismo informe se menciona que han aumentado un 2.8, pero que ha sido en promedio el incremento de precios más bajos que se ha registrado en el año. O sea, los niveles de precios... No, pero ellos dicen que bajan. Ellos no dicen Sí. bajo ninguna circunstancia que no bajan. Sí, han ido bajando. La verdad es que desde el año pasado alcanzaron niveles altos, evidentemente como producto de todas las situaciones internacionales que se han presentado, pero en el transcurso del año lo que estamos viendo es que en los productos agropecuarios ha ido desacelerándose el crecimiento de los precios, y también es algo que hemos presentado en el otro informe que hacemos, que es el panorama sectorial con lo relacionado a los costos de construcción de viviendas. Se observa también una desaceleración en el incremento de los precios. ¿Qué tan preciso es el seguimiento que ustedes le dan al tema de los precios? Porque luego de la aprobación de la ley de desmonte arancelario, que se supone que se aplique por 6 meses, le hemos preguntado a varias de las autoridades y ninguna parece llevar un registro cuidadoso de cómo se están comportando los precios, específicamente de las 67 subpartidas que fueron incluidas en esta ley. ¿Tienen ustedes un registro sobre el tema? Nosotros hacemos todos los meses el informe de precios agropecuarios, donde damos seguimiento a los precios de los principales rubros. La información que utilizamos es información pública que suministra el Ministerio de Agricultura todos los meses en unos levantamientos que hacen en mercados y supermercados. Y como le comentaba al señor Geraldino, lo que hemos visto en estos últimos meses es una desaceleración del crecimiento de los precios comparado con los precios, el incremento de precios que se vio el año pasado. Pero no se hace la correlación respecto a aquellos que están afectados por el desmonte arancelario. No, en ese informe no hacemos la correlación. Sí sé que la Comisión de Importaciones trabaja en eso, en el seguimiento de esos productos relacionados a la ley de tasa cero. Pero hay algo como que no me cuadra. 67 productos con tasa arancel cero fueron lo que estipulamos en la ley que se aprobó. Pero en el informe de ustedes dice que 43 productos de la canasta básica familiar, que son los mismos a los que se le quitó la tasa de arancel que tenían. O sea, entran al país sin pagar nada, sin pagar impuestos, aranceles. Ustedes señalan 43 productos que fueron evaluados, de los cuales no se ha visto la rebaja. Debían haber bajado si tienen arancel cero. Bueno, le comento nuevamente. Primero, nosotros en este informe de precios agropecuarios que se publican mensualmente no damos seguimiento a todos los productos. Tenemos una selección de productos de los principales de acuerdo a la canasta básica familiar del IPC publicado por el Banco Central. ¿Por qué lo hacemos así? Porque es un poco difícil poder dar seguimiento a muchos productos, quizá una selección más amplia de productos en tan poco tiempo. Entonces, como normalmente los que más pesan en la canasta familiar son los que mueven el índice de precios, sobre todo de alimentos, nos concentramos en esos productos. Nosotros sí hemos visto una reducción de los precios,
crecimiento menos acelerado que lo visto el año pasado. De hecho, en el mismo informe pueden ver unos índices sintéticos que hemos construido de los productos agrícolas y de los productos pecuarios. Los productos agrícolas se ven, la gráfica es simplemente la línea, uno puede ver la caída que se va observando en los últimos meses, y en el caso de los productos pecuarios también una desaceleración, incluso se ve un poco frenado y hacia la baja el crecimiento de los precios de los productos más importantes dentro de la canasta para esos rubros. En sentido general, con el tema educación y salud, que son de los que impactan más directamente el aspecto social, ¿qué es lo que nos coloca en una posición tan precaria en estos dos sectores? Bueno, en el primer caso del sector educativo, tiene más que ver con la calidad del sector. ¿Cuáles son las competencias mínimas que tienen nuestros niños y niñas? Tanto de sexto como de tercero de primaria. En el informe que se utiliza aquí, solo en matemáticas estamos cercanos a la competencia mínima que tienen los niños de sexto grado en la región. Tanto en lectura como matemática estamos por debajo en el tercer grado de primaria. Entonces, por debajo del promedio. Del promedio. Claro, hay países que pueden quedar por debajo de nosotros y otros por encima, pero en promedio de la región. ¿Pero en qué posición estamos? No evaluamos una posición como tal, pero sí, por ejemplo, en el caso de lectura para tercer grado, nosotros tenemos según las encuestas de UNESCO, ERCE 2019, tenemos más del 90% de los niños con un nivel de competencias por debajo del mínimo requerido. Y el promedio de Latinoamérica ronda 90%. Quiere decir que solo el 10% tiene la competencia mínima de ese grado. O más. Bueno, de hecho se decía que el 90% de los estudiantes dominicanos de quinto grado no sabían discutir un texto que habían leído. Claro. Sí. Seguimos ahí. ¿El motivo? Sí, leen pero no entienden lo que leen. Exactamente. Sí. Sí. Mire, el año pasado en el boletín nosotros publicamos los resultados de pobreza de aprendizaje y efectivamente era eso mismo lo que presentábamos. Cerca del 62% creo no podía leer y escribir un texto simple. ¿Qué hemos visto en esta nueva versión con los resultados de ERCE 2019 que estuvieron disponibles luego de esa publicación? Que seguimos mal. O sea, el desempeño a nivel de competencias en la educación preuniversitaria es muy malo y es muy malo comparado con la región. Sin embargo, en comparación con TERCE 2013, que es la encuesta comparable anterior, se han visto ligeras mejoras. O sea, el sector educativo sigue siendo un reto, pero es importante reconocer que han habido pocos avances, tímidos, pero avances. No lo que ha pasado en otros sectores, como mencionábamos al principio, que no solo nos mantenemos por debajo del promedio regional, sino que hemos retrocedido. Entonces, eso es una mala señal. Por lo menos hemos visto en educación sobre todo ciertos avances, pero evidentemente se necesita hacer más. ¿Y en salud? Bueno, en salud nos encontramos por debajo del promedio en también indicadores que tienen que ver con la calidad y los resultados de los indicadores que tienen que ver con vitales, con mortalidad infantil, mortalidad materna. En ese tipo de indicadores nos encontramos por debajo del promedio. ¿Este estudio abarca solamente el 2021 o tiene una información seriada respecto a este tipo de temas? Porque, por ejemplo, el tema de mortalidad materno-infantil se agravó mucho durante la pandemia. Tenemos la referencia histórica de cómo fue esa caída y cuál es el nivel de recuperación que estamos teniendo en ese indicador. Bueno, directamente en el indicador, en el boletín no lo presentamos. No presentamos esa evolución, porque lo que tratamos de hacer es hacer un corte en el tiempo para comparar con América Latina. Pero efectivamente sí tenemos la información, tenemos allá la serie de tiempo y se ve el retroceso en ese tipo de indicadores. ¿Y se ve la mejoría luego de que ya la pandemia ha pasado, sobre todo en el de mortalidad materno-infantil? Sí, bueno, lo que pasa es que este informe tiene un corte al 2021 y ahí estamos recogiendo el efecto negativo de la pandemia.
Eso tendríamos que evaluarlo en el próximo año. ¿Por qué hicimos un corte en 2021? Porque la mayoría de las publicaciones y los indicadores internacionales tienen un año de rezago, y mucho más después de la pandemia, que causó estas disrupciones en todo lo que fueron los informes y series estadísticas. En la mayoría de los casos, toda la información es del 2021. Hay otras informaciones que quizás se refieren a años anteriores, como el caso de autosuficiencia energética, se refiere al año 2019, son indicadores que tienen un rezago importante porque la información no es de tan alta frecuencia, pero siempre el indicador es el último disponible. Entonces, sobre la base de esos estudios que ustedes realizan, ¿qué tan bien o tan mal vamos nosotros con la aplicación de las medidas que contempla la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo? Bueno, yo diría que esto no sería un estudio para evaluar ese avance, porque esa estrategia de desarrollo y la estrategia también de competitividad tiene metas muy específicas y tiene sus indicadores asociados, sí, para dar el seguimiento, que no necesariamente son los mismos que estamos evaluando aquí. Pero sí se constituye este informe como una herramienta adicional para evaluar los cambios que se van dando. Le mencionaba a Laura al principio que en el caso de la estrategia de competitividad se basó mucho y se construyó en base al índice global de competitividad. Sin embargo, ese índice, producto de la pandemia, no ha vuelto a salir. Entonces, ahora mismo, dar un seguimiento a partir de ese índice no es posible porque las informaciones oficiales no están. Entonces, creo que este boletín en este momento puede llenar ese espacio de ser la herramienta con la cual se vea de manera indirecta los avances relacionados a las estrategias que se plantearon, pero no es el informe oficial para dar seguimiento, porque la estrategia de desarrollo tiene sus propios indicadores establecidos incluso en la ley. ¿Qué se hace en el gobierno con este boletín, que evidentemente tiene información sumamente valiosa sobre los distintos sectores y que, bueno, uno quisiera pensar que se convierte en una guía importante para las políticas públicas, pero siendo esta la segunda versión, ¿cuál es la experiencia de ustedes respecto al nivel de atención que desde otras instituciones se le da a este tipo de mediciones? Bueno, en primer lugar comentarles que este documento, antes de su publicación, lo socializamos con las sectoriales. O sea, las sectoriales saben cuáles son los sectores y los indicadores que estamos evaluando, y de ellos recibimos retroalimentación y principalmente trabajamos y compartimos mucho nuestro trabajo con el Consejo Nacional de Competitividad. A lo interno del MEPID, ustedes saben que como órgano rector del Sistema de Planificación e Inversión Pública, pues esta herramienta es esencial para el seguimiento y monitoreo. De hecho, la dirección, el Viceministerio de Planificación y la Dirección General de Desarrollo Económico y Social, que es la que trabaja directamente con las sectoriales y las políticas que se enmarcan en el Plan Nacional, hacen uso bastante de este documento. Desde el año pasado ha servido y ha formado parte de las herramientas que ellos utilizan. Y bueno, ayer justamente también recibíamos comentarios de que no solamente el informe se ha quedado a nivel público, las instituciones públicas, sino también que en el sector privado también lo han recibido, y en la academia lo han recibido de manera muy positiva, porque tiene informaciones muy valiosas, no solamente para la planificación a nivel gubernamental, sino también para orientarse de cómo va el desempeño de los sectores. Las deficiencias que ustedes plantean en este informe, que tienen que ver, por ejemplo, con desarrollo, territorio y medio ambiente, de alguna forma, ¿ustedes creen que puede haber o puede estar incidiendo el hecho de que todavía en República Dominicana no se ha concluido, ni se ha terminado, ni se ha aprobado la Ley General de Uso Territorial de Suelo? Bueno, sí, la ley de ordenamiento es muy necesaria y es una discusión que siempre está dentro del ministerio. De hecho, nosotros colaboramos con el Viceministerio de Ordenamiento para la elaboración del Plan Nacional de Ordenamiento, y evidentemente
tiene su incidencia el hecho de que todavía está en curso el tema de la ley y su aplicación. Pero, por ejemplo, en el caso de territorio, el análisis que hacemos en el boletín es más enfocado a las brechas territoriales de desarrollo. Nosotros podrán ver en el informe el indicador número 1, lo verán en un mapa de colores rojos y azules, donde vemos cuáles son las provincias con mayores brechas en términos de desarrollo. No necesariamente tiene que ver con el ordenamiento, pero sí, evidentemente, de manera implícita tiene sus efectos en el indicador. Pero evaluamos el tema de la educación a nivel territorial, las brechas con relación a los resultados nacionales, con respecto a la salud, con respecto a la pobreza, con respecto a la igualdad, a la paz en el territorio. Consideramos varios indicadores que de hecho próximamente estaremos publicando la metodología que se ha seguido para la elaboración de ese indicador. Bueno, finalmente, ¿quiénes pueden acceder a este boletín? ¿Estará disponible en la página web del Ministerio? Sí, así es. Está disponible en la página web del Ministerio. Lo pueden descargar. Cualquier solicitud, inquietud, explicación adicional sobre las metodologías seguidas nos pueden contactar en el Ministerio, en la Dirección de Análisis Económico Sectorial. Bueno, pues gracias a ambas por haber estado con nosotros y podernos dar esta perspectiva amplia de los resultados de este boletín, que esperamos pues que el año que viene también pueda seguirse haciendo y difundiendo, porque tiene información muy valiosa. Mientras tanto, vamos a despedir a nuestras invitadas: Evalina Gómez Paulino, de la Dirección de Análisis Económico Sectorial del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y Yelida Alanco García, coordinadora de esa misma dirección. Gracias por estar con nosotros. Señores, vamos a una pausa, enseguida volvemos.